Bueno, ya estamos nuevamente aquí en esta tarde con ustedes, ya por acabar el mes de mayo. Estamos por terminar el mes de mayo. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos siguen por Facebook y también a las personas que están con nosotros en Zoom. Así es que, como de costumbre, vamos a hacer un resumen del día de ayer. Ayer estuvimos con Humberto Garcés y con Humberto vimos lo que era la hipnosis. Y era una hipnosis consciente y cómo un método de hipnosis consciente nos podía ayudar a superar ciertos traumas, ciertas fobias, ciertas situaciones que no entendemos de dónde vienen acordarnos y a manejar todas esas emociones que se generan de ahí y la importancia de si se hace este método terapéutico, hacerlo con una persona confiable y una persona que realmente esté comprometida y acompañe en este camino. Así es que eso vimos el día de ayer. En la noche estuvo Tatiana Live trabajando con Patricia Núñez y fueron los temas de ayer. Ahora tenemos el gusto de estar con Aníbal Pérez. Ya saben, Aníbal es psicólogo, además tiene un doctorado en medicina, ha estudiado todo lo que es el proceso de constelaciones familiares en salud, enfermedad, en España con Brigitte Charpentier de Rives y muchos otros estudios más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Los síntomas son maestros que nos indican un camino y una solución o una sanación de nuestro sistema. Y como nuestro cuerpo está compuesto por algunos sistemas, por ejemplo, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso y otros sistemas, vamos a ir trabajando con Aníbal los diferentes sistemas y los síntomas en cada sistema, qué nos pueden decir, qué nos pueden estar indicando de nuestro camino a seguir para la sanación. Ahora vamos a trabajar todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio, lo que es la hipertensión, las personas que sufren de hipertensión o hipotensión, que es la tensión baja, y también sobre lo que es el infarto, qué significa esto en nuestra vida. Así es que bienvenido, Aníbal, es un gusto siempre tenerte con nosotros. Y también decirles que con Aníbal en el mes de junio vamos a hacer una capacitación, un taller para todas las personas que quieran descubrir qué quieren decirles sus enfermedades como maestros. Así es que estén pendientes. Vamos a iniciar el 8 de junio o el 4 de junio con Aníbal. Así es que al final de este taller les daremos más información. Así es que iniciamos, Aníbal. Gracias y bienvenido. Bueno, gracias, buenas tardes a esta audiencia que nos sigue permanentemente por Zoom. Le damos las gracias a Zoom por habernos favorecido la plataforma, de habernos permitido comunicar, y también le damos las gracias a FAMI por esa bondad que tiene de lanzarnos al aire, al servicio de la vida. Y gracias a estas dos mujeres que gentilmente han accedido a facilitarme la transmisión de esta información. Y por supuesto reconocemos también las personas que están tras bastidores, que están apoyando a la fundación y que nos están apoyando en las redes sociales, porque ellos también pertenecen a este gran movimiento, y evidentemente al equipo de FAMI que muy gentilmente nos han aceptado como parte de su familia o de la familia. Y hablando de familia, estamos entonces visualizando, abordando, dándole la vuelta, rodeando, estructurando, de qué manera podemos hacer un abordaje más noble del síntoma. Debido a que el abordaje que se ha hecho o que hemos hecho los humanos
ha sido el síntoma como un enemigo, ha sido el síntoma como algo que hay que sacar de la vida, algo que hay que execrar lo más rápido posible y sobre todo porque si el síntoma atenta contra la vida, pues se hace con mayor urgencia. Evidentemente que esta medicina que nos ha permitido una sobrevida mayor, una esperanza de vida mayor, se la agradecemos. Sin embargo, nosotros vamos a aportar, sin excluir este abordaje médico alopático, vamos a aportar algo complementario, algo que faltaba, debido a que el síntoma en los humanos, en los humanos tiene un sentido, tiene un significado. Porque dicho sea de paso, el ser humano es un ser del vínculo, es un ser del sentido de la vida, es un ser del significado. Nosotros somos partículas y ondas. Y en esa gran dimensión de la onda se encierra todo lo que es el misterio, la trascendencia, el sentido, la espiritualidad, el ser humano como energía, el ser humano como espíritu, el ser humano como fuente de conexión con la fuerza mayor. Entonces, indiscutiblemente que todo lo que nos pasa en lo físico tiene un impacto hacia esa dimensión mayor y todo lo que pasa en esa dimensión mayor tiene un impacto en lo físico porque estamos hablando de la visión holística, sistémica, en donde lo que pasa en la partecita se expresa a todos los niveles. Y dicho sea de paso, aclarando un poco el concepto, nosotros hemos tenido el aprendizaje del hemisferio izquierdo y casi entendemos que una variable independiente genera un dependiente, una variable genera otra y esta relación unilineal, pues la realidad, la vida, la verdad, digámoslo así, la realidad entera no necesariamente se comporta con la teoría de Newton, sino que tiene otras relatividades pasando por Einstein y todos estos científicos que han aportado una visión más integral. Dicho esto, por ejemplo, se demostró después que la ley de la gravedad no hace que los planetas giren en torno al Sol, sino que es la perturbación que genera el Sol por su propio peso, que está generando unos movimientos y esos paradigmas, como van cambiando, también tenemos que aplicarlos a la vida, en este caso del síntoma. El síntoma no solamente es una partícula que está obstruida allí, que está obstruyendo o que está haciendo un estorbo y que hay que sacarla a como sea, sino que el síntoma necesitamos que se entienda cuál es el mensaje oculto, ¿no? Entonces, para ello hemos estructurado una base sistémica, una base fenomenológica, una base transgeneracional, una base también de las improntas en los proyectos sentido y una base biográfica, que es la vivencia de la persona durante su vida. Aplicamos, por supuesto, varios abordajes, como por ejemplo el análisis transaccional, que nos permite estar en el adulto como la fuerza mayor que tiene el ser humano. La programación neurolingüística, debido a que el ser humano es lenguaje, es símbolo, es palabra. Las teorías de Hammer, porque nos aportan que la enfermedad o el síntoma es un programa de sobrevivencia. La bioenergía, porque somos energía. Y las constelaciones familiares, evidentemente, porque nos permiten dar una visión de todo lo que es el sistema en cuanto a los órdenes, los desórdenes, y evidentemente que dentro de las constelaciones también el sentir de la vida como es un elemento fundamental. Evidentemente que el doctor Hammer nos permite todo lo que es la codificación del síntoma, y que nos permite también entender qué es lo que pasa a nivel biológico cuando nos enfermamos. Bueno, Aníbal, voy a hacer un pare un momentito aquí porque seguramente las personas que nos están siguiendo y que te están escuchando, al oír tanto concepto nuevo, porque estamos hablando de concepto nuevo, de sistémica, de fenomenología, de transgeneracional, de proyecto sentido,
de la parte biológica, biográfica y todas las teorías que sustentan lo que estamos trabajando, seguramente están asustadas, decir, bueno, ¿y esto será para mí? ¿Será que puedo entender? ¿Será que de alguna manera me va a servir en forma personal? Porque esto parece para personas muy estudiadas o para personas que ya conocen las teorías de Hammer, de la nueva medicina, de los códigos de sanación y de muchas teorías que tú estás mencionando, el análisis transaccional. Entonces son conceptos que suenan muchas veces lejanos, ¿ya? Y cuando se los lleva a tierra, y cuando yo digo se los lleva a tierra es a la vivencia, a lo que me puede servir, a lo que me puede ayudar, los podemos traducir en enseñanzas muy básicas, muy simples, muy amigables con lo que vamos a aprender y con lo que vamos a hacer. Entonces, es ir mirando esto porque a mí me pasa, no sé, al resto de personas que cuando escucho términos raros, médicos, legales o lo que quiera, es como decir, no, 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 esto no será para mí. Entonces, sí, te invito a que nos cuentes ya más llevando a tierra, ya sembrando todo esto que es de donde viene. Yo te entiendo, ¿no? Porque es importante conocer que todo esto tiene un fundamento. Todo esto ha sido construido durante miles de años, diría yo, porque muchas de las teorías son muy, muy antiguas que se han venido recuperando, que son visiones diferentes a lo que se tiene de la medicina tradicional y de muchas cosas que hacemos. Exactamente. Sí, bueno, muchas gracias, Margarita, por ese aterrizaje, porque sí es verdad que hay que aterrizar y para que la gente nos entienda realmente. Voy a ir sintetizando lo que dije de una manera más práctica. Somos sistemas porque somos la consecuencia de una unión de papá y mamá. No solamente, sino que papá y mamá viene también de un vínculo. Y eso nos hace sistemas, sistémicos. No estamos solos. El destino no es individual, el destino es colectivo, porque nos hemos imbricado todos dentro de un colectivo, dentro de un vínculo, dentro de una fusión con el otro. Venimos de la fusión del otro. De hecho, el óvulo del espermatozoide necesita a papá y a mamá como fuentes fundamentales y eso nos hace sistémicos. Quiere decir que lo que nos pasa a nosotros ya muchas veces le ha pasado a los padres, a los abuelos y hacia atrás. Eso quiere decir que también nos vincula en lealtad al transgeneracional. Quiere decir las generaciones que vinieron antes, abuelos, los bisabuelos, y se dice que hasta la cuarta generación tenemos influencia directa y hacia atrás tenemos influencia indirecta. Eso por un lado. Por la otra, hemos visto que el abordaje de la enfermedad muchas veces es en lo físico, en el cuerpo, en el tejido, en la función. Y resulta que necesitamos un abordaje fenomenológico, quiere decir cómo se presenta ese síntoma a nuestra vivencia, cómo la vivimos, cómo la sentimos, le estamos dando un significado. Y muchas veces el significado es de tipo inconsciente, no nos damos cuenta que, por ejemplo, una gripe podría tener el sentido de que me evita ir al trabajo. Entonces, no quiero ir al trabajo, tengo la gripe y la gripe me está resolviendo lo que yo no puedo resolver directamente. Eso es el significado oculto del síntoma. Y así por el estilo podemos decir, por ejemplo, si yo no quiero ir a un paseo, me puedo lesionar la rodilla y la rodilla me justifica realmente que O no también vaya. puede ser Entonces, que yo estoy triste y me cuesta llorar o sacar emociones y la gripe me ayuda para quedarme, cuidarme y sonarme y que los ojos me lagrimeen. O sea, puede ser cualquiera de ese tipo de situaciones. exactamente. Y cuando lo colocamos en el marco referencial, lo decimos entonces a dónde apunta el síntoma. ¿Qué nos está informando? Entonces nos está informando, nos está señalando que hay una información que hemos heredado del transgeneracional, de las generaciones anteriores y que somos muy leales a ellos. Por ejemplo,
muchos suicidas en el sistema familiar. Y entonces, tristeza recurrente en nuestra vida, tendencia, ideación suicida, pensamiento, y resulta ser que no es un evento nuestro propiamente, sino que es nuestra lealtad inconsciente allá. Eso por un lado. Por el otro tenemos, por supuesto, unas vivencias desde que nacemos. A nosotros nos pasan cosas. A los niños les pasan cosas, accidentes, abandono, traumas, y eso pueden ser responsables de muchos síntomas que estamos viviendo. Modelajes en la familia, por eso hablamos de lo que está programado en las creencias. Mucho de lo que nos pasa está programado en la manera como nosotros nos enseñaron a tener la vida. Por ejemplo, si a mí me enseñaron a que no llore, pues mis duelos los voy a pasar por un lado, y los duelos encapsulados pues hacen síntomas luego, cualquier cantidad de síntomas. También me pueden decir que sea rápido en la vida, entonces ando con una adicción al trabajo, o el tiempo vale oro y entonces tengo un problema con el tiempo, etcétera. Toda una serie de creencias, por eso utilizamos la PNL, programación neurolingüística, cómo está eso codificado en nuestro cerebro. Y evidentemente que nosotros estamos en un tiempo, en unos espacios, podemos estar en unos espacios pasados, de niños, siempre buscando culpables afuera, sintiéndonos muy mal siempre, y estamos en un estado de niño. Pero también podemos estar en un estado padre cuando tenemos una moral rígida que no nos permite ser flexibles entre la vida, o podemos estar en el presente. Por eso tomamos el análisis transaccional, porque nos permite decir en qué lugar estamos de esos planos existenciales, que puede ser pasado, presente o futuro. Y evidentemente que lo que trae el doctor Hamek con la nueva medicina es que el síntoma no es un enemigo, sino que es un aliado, en el sentido de que nos está indicando, nos está diciendo que el síntoma viene por una programación de sobrevivencia, es para sobrevivir. Por ejemplo, el doctor Hamek decía que los conflictos con tres coloridos pueden generar muchos problemas, ¿no? O los eventos. Si es un evento inesperado, como la pandemia, por ejemplo, un evento inesperado. Vivido hipertraumático, mucha gente lo está viviendo hipertraumáticamente. Y de paso, vivido en soledad quiere decir que esos eventos generan unas emociones que no nos atrevemos a expresarlas, y eso no expresado se convierte en síntomas. Jung, que es el padre del inconsciente colectivo, de los arquetipos, decía que lo que se imprime, ¿no? Lo que se reprime, luego regresa en forma de destino, es decir, regresa en forma de síntoma. Entonces, de esta manera, evidentemente que si lo colocamos en plano sistémico, vivencial, nos valemos de las constelaciones familiares, porque es el método mediante el cual nos permite entender que nosotros tenemos unos lugares en los sistemas, unos órdenes en el amor. Por ejemplo, si yo tiendo a dar y a dar y a dar y a dar exacerbadamente, y no recibo y no recibo y no recibo, la balanza se inclina así. Y entonces me doy mucho y pesa mucho, y no recibo acá nada. Y entonces esto me enferma. La idea es nivelar la balanza, dar y recibir, el equilibrio. Entonces, ese es el marco mediante el cual nosotros nos movemos, nos abordamos. Evidentemente que en los talleres nosotros profundizamos mucho más, porque cada aspecto teórico, conceptual, tiene su profundidad. Aquí lo que es solamente enumerándolo y haciendo como una especie de escopeta de riego, de disparo de riego para ubicarnos. Pero ya en lo que es a la focalización, pues tendríamos que ir un poco más en profundidad. ¿Entendido el resumen, Margarita? Bueno, entendido el resumen que vamos a abordar esto del Sí. síntoma como maestro sistémicamente. Y sistémicamente es no únicamente de un punto de vista, sino de todos los puntos de vista factibles y desde muchas teorías científicas en relación a lo psicológico, a lo médico y a muchas áreas, inclusive hasta espirituales. Dentro de eso también muchas
prácticas, como decirle el método de las constelaciones familiares, para poder tomar, entender e incorporar todo lo que el síntoma nos puede traer, nos puede decir para cambiar el rumbo de nuestra vida a una vida diferente, a vivir de mejor manera, a tomar la decisión como adultos y decidir ciertas cosas en nuestra vida que nos favorece. Entonces, Ok, más o menos esa es la visión que yo entiendo. Ya, y dentro de eso sí, hay mucha teoría y es como que sí, es una lluvia de cosas para sí, entender de que no hay solo una causa y un efecto, sino que hay muchas causas, hay muchos efectos y que vamos a tratar de mirar desde muchos puntos de vista para ver cuál nos suena, cuál nos calza, cuál nos hace sentido y dónde podemos descubrir en nuestra vida el mensaje, el regalo que nos trae el síntoma para hacer un cambio de rumbo. ok. Bien, entonces antes de pasar al abordaje ya de sistemas, porque la idea es ir bajando aterrizando pues lo que es la enfermedad, el síntoma y qué nos está diciendo. Me gustaría que voy a leer algo que pude organizar hace un ratito, que me parece que es como el marco referencial mediante la cual nosotros podemos entender lo que sigue a continuación. En principio, el síntoma no es una maldición, ¿no? El síntoma no es una maldición. Sucede cuando avanzamos de manera inconsciente a la muerte, ¿no? Y en cualquier momento de ese viaje a la muerte, se activa en nosotros un caos salvador. Y ese caos salvador es la presencia del síntoma. Es decir, ese caos que sucede en ese viaje a la muerte se hace a través del síntoma. Y si asentimos a él y nos rendimos a algo mayor, alguna fuerza mayor que contiene ese síntoma en la vida, el síntoma podría retirarse, pero antes deberíamos haber aprendido la lección que nos vino a enseñar. Pues no hay curación sin sanación. Entonces se requiere ver nuestro amor ciego a los excluidos y a los excluidores. También nos tenemos que ver nuestra manera atronada de ver cómo estamos viviendo. Cuando digo atronada es acelerada, cómo estamos viviendo la vida, a nuestras carencias, sobre todo a los vínculos, dificultad en tomar a mamá, en tomar a papá, en tomar los vínculos fundamental, y a nuestras improntas registradas antes del nacimiento y durante el nacimiento, y también a las memorias celulares que están allí subyacentes en cada célula, a los campos mórficos, es decir, ese campo de información que nos envuelve a todos, al proyecto sentido, eso que queda registrado cuando mi madre, que me tenía en su vientre, tuvo problemas de separación, accidentes, etcétera, a nuestros mandatos infantiles y a todos esos enredos eh, de manera inconsciente nosotros por lealtad lo hacemos. Nosotros tenemos arquetipos familiares muy importantes, tenemos arquetipos psicosociales y tenemos muchos arquetipos primarios, como por ejemplo el ser hombre, el ser mujer, la sombra y todo aquello. Digamos que este es el marco general mediante el cual nosotros nos podemos ubicar. Dicho esto, de manera muy general, entonces vamos a tomar uno de los aspectos en la cual se convierte o se ha convertido en los últimos 100 años en la primera causa de morbimortalidad, que son las enfermedades, pudiéramos decir, enfermedades cerebrovasculares o cardiorrespiratorias, o podemos englobar una unidad cardiorrespiratoria vascular, porque también está integrando todo lo que es el árbol el árbol por donde transcurre, por donde viaja nuestra sangre,
tanto en la vía venosa como en la vía arterial. Entonces, si tomamos en cuenta que la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, nos llama la atención, es decir, planteamientos que ahí está pasando algo, ¿no? Vamos a ver qué pasa allí en el corazón. En principio, el corazón, tal y como nosotros lo entendemos desde la mirada sistémica, de esta mirada del sentido del síntoma, el corazón es la sede de las emociones primarias. Por ejemplo, los problemas coronarios es la dificultad para superar los golpes de la vida, sobre todo los golpes emocionales. Entonces, si el corazón es la sede de las emociones, tenemos que hay emociones primarias como el miedo, la rabia, la tristeza, la melancolía. Y también hay emociones secundarias, como por ejemplo las emociones que salen a través de la educación, ¿no? Nosotros con mucha dificultad le decimos a alguien que tenemos rabia y que nos hace sentir mal algo, ¿no? Sino que proyectamos aquello y culpamos a la gente de lo que nos pasa y resulta ser que eso es una proyección, eso sería una emoción secundaria. Pero bueno, nos vamos a quedar con que el corazón es la sede de las emociones primarias y está relacionada fundamentalmente con dos grandes acontecimientos. El primer acontecimiento es el tema del duelo y la pérdida. Recordemos que el ser humano desde que nace está transformándose y nosotros estamos perdiendo y ganando porque la vida es una sucesión de pérdidas y ganancias. Permanentemente nos estamos separando. La primera separación, por ejemplo, salir del vientre materno, es vivida como un estrés muy grande por el niño y eso es separación. Cuando entramos a la cuna o al jardín de infantes es otra separación. Cuando entramos a la escuela es otra separación. Cuando se nos muere un ser querido es una separación. Entonces, permanentemente estas pérdidas generan muchas emociones de dolor y generalmente ese dolor pues no se reelabora, no se trabaja, no se expresa. Y el otro evento o la otra emoción fuerte sería el miedo. O sea, el miedo está relacionado con miedo a morir cuando nos sentimos que perdemos algo, un vínculo. Perder un vínculo significa estar fuera del sistema. Recuerden que la primera necesidad de nosotros es pertenecer al sistema familiar. Nuestra pertenencia, en pertenecer al sistema familiar obtenemos confianza, obtenemos autoestima, autoafirmación y sobre todo nos da un piso de seguridad. Y entonces el primer sistema al cual nosotros pertenecemos es a la familia. Evidentemente que cada vez que nos separamos, ya sea que a través de una pérdida de un ser querido que se muera o un abandono de un ser querido, es como si nos estuvieran arrancando de ese vínculo de pertenencia. Por lo tanto, eso da mucho miedo. Y el miedo, en este tipo de miedo, estar fuera del sistema, es el miedo a morir, vinculado fundamentalmente con los pulmones. El aire simboliza que si no lo tengo, me muero. Entonces, da mucho miedo y ese miedo está vinculado a los síntomas respiratorios, en este caso, el pulmón. Entonces, recogiendo esto sería, el corazón está en relación a los dolores o al sufrimiento por las pérdidas de tipo consanguíneo, es decir, de tipo familiar, ¿no? No se aplica tanto directamente a una pérdida territorial de un carro si tienes o de un empleo, porque en este caso la pérdida territorial de un empleo, de un vehículo o una ruina de un negocio que me fue mal, tendríamos otro órgano que está mostrando que sería el riñón. Pero el corazón es el órgano por excelencia que muestra o que refleja las pérdidas consanguíneas, quiere decir de nuestra familia directamente o aquellos vínculos que tenemos como familia, como por ejemplo los padres adoptivos, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en estas dimensiones de dolor por las pérdidas, que genera un miedo recurrente porque nos sentimos fuera del sistema, quedamos como atrapados en una combinación emocional que no está muy bien diferenciada, que yo le llamo culpa-miedo. A veces a veces es más culpa que miedo y a veces más miedo que culpa. Y entonces, esta combinación emocional no expresada se invierte en el síntoma. Entonces, claro, llegamos al corazón. Llegamos al corazón. El corazón se dice que tiene un relé propio, tiene un cerebro propio, que es el cerebro de las emociones, el lenguaje de la intuición, el lenguaje de la aproximación analógica a la vida. El corazón se viaja mucho por la impresión, y esa impresión es la intuición. Fenomenológicamente podemos decir que el corazón es el cerebro de esa conexión con la vida a través de esa información que viene de afuera y viene de adentro. Entonces tenemos que dentro del corazón, solamente voy a hacer mención a tres áreas fundamentales para que ustedes se den cuenta lo sutil que es esto. En el corazón tenemos la arteria derecha, la arteria izquierda y la circunfleja. Solamente esa, para no entrar en detalle con más profundidad, porque no es el caso. La arteria derecha y la arteria izquierda son conexiones arquetipales con papá y mamá. La derecha se conecta con el arquetipo masculino y la izquierda con el arquetipo femenino. Y la circunfleja representa todo lo que es mis movimientos en el sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un infarto al miocardio en la circunfleja pudiera estar indicando sufrimientos muy elevados por la pérdida del piso de la familia. Eso se da, por ejemplo, cuando hay deslaves, cuando hay muertes colectivas, cuando la familia se desmembrena completamente. Entonces puede ocurrir un infarto en la circunfleja porque está mostrando precisamente que el piso de la casa se movió completamente, porque la casa, la familia, representa toda nuestra vida, nuestro cuerpo, porque es sistémico, ¿me entiendes? Entonces, si por ejemplo se presenta un infarto en la coronaria derecha, es porque el sufrimiento de pérdida y de miedo está vinculada a la posición del hombre, y recordemos, o a la posición de lo masculino, y recordemos que la mujer puede también sufrir en los programas que ella tiene masculino. Por ejemplo, una mujer que esté encargada de la casa, que esté sola, que sea el padre de la casa, porque el padre no está asumiendo ese arquetipo, y pudiese ser que el infarto al miocardio en la arteria, en la coronaria derecha, esté mostrando esa implicación. Igual, si es en la izquierda, es el sufrimiento afectivo. Digamos que en la derecha es el sufrimiento de la pérdida por no mantener la estructura organizada o la estructura intacta. Y en la izquierda es la dificultad en mantener la estructura afectiva intacta. Por lo tanto, aquí hay una integración de esos elementos. Ahora bien. Aníbal, tenemos una pregunta y dice, si se ha sufrido un divorcio, ¿esto puede afectar en el sistema cardiovascular? Sí. Cuando yo hablo de toda esta relación que estoy entendiendo, que estoy expresando de los significados de las diferentes dimensiones, evidentemente que un divorcio vivido de una manera obstructiva, con mucha dificultad, sobre todo con mucha culpabilización, sobre todo cuando la persona queda en soledad, que queda fuera del sistema, cuando se combina soledad por estar fuera del sistema y con culpa, lo más probable es que puedas tener un infarto al miocardio en el piso o en el techo. Cuando digo el piso o en el techo es las coronarias de base o las coronarias aéreas, las que entran al corazón. Entonces, evidentemente que tendríamos que ser muy cuidadosos cuando hagamos estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque yo siempre descarto los ejes axiales que llamo. Los ejes axiales que yo reviso
los diferentes factores mediante los cuales las personas pueden estar en riesgo. Evidentemente que si una persona es obesa, tiene un factor de riesgo. Y si de paso tiene una obesidad mórbida, con un metabolismo, con una dieta, mejor dicho, rica en grasas y en carbohidratos, pues tiene otro factor de riesgo. Si de paso no hace ejercicio, tiene otro factor de riesgo. Si de paso tiene hipertensión arterial, tiene otro factor de riesgo. Si tiene antecedentes, tiene otro factor de riesgo. Si tiene un tratamiento o si no tiene tratamiento, otro factor de riesgo. Si tiene un estilo de vida agitado, tiene otro factor de riesgo. Se trata de hacer un abordaje integral. Pero en la focalización, el elemento emocional está muy estructurado en eso que yo te digo, en relación a la pregunta, evidentemente un divorcio. Todo lo que nos sucede en la vida no es ni bueno ni malo. Va a depender de la vivencia que nosotros le demos a los acontecimientos. Cualquier evento, si le damos un dramatismo, mira, hasta que me peguen una pedrada en la teja, me rompieron una teja por una pedrada en el techo, eso para mí puede ser un drama. O no, a lo mejor no es un drama, una muerte, porque el seguido ya se fue a descansar, entonces yo lo racionalizo. Va a depender mucho de la interpretación, del colorido que le coloquemos al conflicto, y eso lo dice Hammer en su planteamiento cuando dice, depende del colorido del conflicto, depende de la intensidad emocional, de la vivencia emocional y sobre todo el significado que le demos. Por supuesto, un divorcio tiene el potencial para generar cualquier cantidad de problemas, entre ellos un infarto al miocardio. Eso es así. Pero por eso que nosotros contextualizamos el análisis, pero para no dar fórmulas en general, porque que no me copien la idea de que todo divorcio genera un infarto, porque hay personas que no. Por eso es que hacemos abordajes individuales, abordajes contextuales, porque cada persona lo está viviendo y lo podemos orientar de una manera más adecuada si hacemos esa contextualización del problema. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Respondimos. Ok, entonces seguimos. Todo lo tenemos como un movimiento, ¿no? Toda esta parte emocional lo tenemos como un movimiento de conflictos de separación. Eso se iría, conflictos de separación, vivencia de separación en duelos no elaborados. Pero sin embargo tenemos algo más profundo, como por ejemplo las válvulas. Cuando se habla de patología de válvulas, una válvula, un soplo, por ejemplo, es porque el movimiento, ¿no? El movimiento nos está diciendo que hay una lealtad ciega a alguien, sobre todo a un vínculo primario que nosotros tenemos. Se dice, por ejemplo, y eso es lo que hemos visto en las consultas, que cuando hay un problema valvular, el padre y la madre de esta persona no han tomado a sus padres. Y esa cadena que viene de los abuelos me representa a mí que por vía de esta transferencia de no haber tomado, yo tampoco he tomado a los abuelos. Por lo tanto, si yo no he tomado a los abuelos, tampoco he tomado a los padres y este movimiento de tomar, por eso es que Hellinger decía, la enfermedad física sigue a la madre en no haberla tomado en su ascensión, tomar a la madre es un movimiento de asentir a ella tal y como nosotros se nos entregó. Porque de ella viene la vida, a través de ella viene la vida. Y esa toma de la madre es tomar la vida tal y como nosotros la tenemos y darle las gracias a esa madre que nos ha permitido que a través de ella llegue la vida. Entonces, si vamos relacionando esto con patologías más específicas, como por ejemplo la hipotensión y la hipertensión sería una vivencia de un corazón endurecido y que se deriva de una frustración antigua, una frustración crónica de duelos no elaborados que endurece el corazón y evidentemente que eso hace que
mantenga hacia adentro una tensión muy grande. La metáfora sería el corazón arterial, las arterias en hipertensión. La metáfora sería mi vida de relación también ha estado tensa, también ha estado colapsada, también se ha mantenido rígida. De hecho, cuando hay un infarto en miocardio, se dice que es el síndrome del corazón roto. Y el síndrome del corazón roto es porque el corazón ha sido muy endurecido y estas caídas emocionales, esta caída de golpe, pues hace que se parte el corazón. La hipotensión, a mí me llama la atención porque yo vivo en Venezuela y ha habido mucha emigración y en los registros del Ministerio de Sanidad, de Salud, y sobre todo en los hospitales, ha habido un aumento muy grande, muy elevado de la hipotensión. La hipotensión, según el código secreto del síntoma, es el sufrimiento que mantiene una persona cuando los vínculos se van, los vínculos alejados. Y la hipertensión es una vivencia en conflicto de vínculos estrechos en convivencia. Y se da cuando, o se presenta en aquellos contextos en los cuales se da una paradoja, mejor dicho. La paradoja de querer resolver una cosa, pero si lo resuelvo pierdo. La hipertensión, por ejemplo. Un abuelito o un señor que le dice a su hija que quedó sin empleo y que se viene a vivir a su casa. La hija se trae a su nieta, es decir, se trae a la hija de la hija a su nieta. El abuelito se encariña con la nieta, pero pasa el tiempo y esta hija no consigue trabajo, duerme hasta tarde, se mantiene en vagancia, no hace ningún esfuerzo. Entonces, cada vez que este señor se levanta, va a ver a su hija acostada y a su nieta que le hace cariño. Entonces, entre sí dice que se vaya de mi casa, que resuelva su vida. Pero, ¿qué pasa? Si la hija se va, se lleva a la nieta. Por lo tanto, que se vaya mi hija y que resuelva su vida, pero mi sufrimiento por la nieta, entonces se vive en soledad. Ese sufrimiento en soledad de la afectividad de la nieta es lo que puede revertirse luego en una hipertensión arterial. Hipertensión arterial sería entonces vivencia en conflicto familiar, en donde se vive mucho la tensión. Evidentemente que si tenemos un antecedente, tendríamos que ir allá. Por ejemplo, si hay un antecedente de padres hipertensos o padres con problemas cardiovasculares, pudiera tratarse entonces de una cadena transgeneracional. Tendríamos que revisar las memorias transgeneracionales porque uno de los movimientos que tenemos los humanos cuando nos enfermamos es la lealtad ciega al vínculo, que es que no nos damos cuenta que estamos ciegamente siguiendo en lealtad a cualquier cantidad de vínculos, en este caso los abuelos. Y realmente esa vivencia de lealtad la podemos resolver, lo podemos, digamos, sanar a través del movimiento de las constelaciones familiares. Bueno, esto en términos generales serían los conflictos que tienen que ver con el sistema cardiorrespiratorio. En el sistema cardiorrespiratorio, entonces, está concentrado, resumiendo, la emoción de culpa-miedo, ¿no? Salida del sistema, es decir, pérdida de mi sistema de pertenencia, el duelo no elaborado, pérdidas no elaboradas, pérdidas no entendidas, pérdidas no, sobre todo cuando hay pérdidas de seres queridos, una madre que pierda un hijo, por ejemplo, es una pérdida devastadora. Esa pérdida casi nunca se va a elaborar, se va a entender, porque transgrede todo el orden de lo que es la muerte. Se espera que los mayores mueran primero, y cómo es posible que un niño muera. Entonces, todo esta vivencia conforma todo un bucle potencial para un problema cardiovascular. Ahora bien, el broche de oro está, ya hablando de la solución, el broche de oro estaría en la vivencia de la persona
de todos estos duelos, de todos estos conflictos, cuando no tienen sentido. No tiene sentido una muerte, no tiene sentido una separación, no tiene sentido una pérdida, no tiene sentido el vínculo que se va. Y cuando eso no tiene sentido, nos deja en un estado de indefensión. Los estados de indefensión nos llevan a la frustración y sobre todo nos llevan a la resignación. Se dice que la resignación es un estado emocional muy cerquita al victimismo. Y cuando nos volvemos víctimas de una circunstancia, lo vivimos con indefensión. En los estudios de laboratorio, inclusive en animales de laboratorio, ha demostrado que los ratoncitos que intentan salvarse de una descarga eléctrica terminan falleciendo por inacción y por indefensión. Como que es una salida al estado de absoluta desesperanza aprendida que vivida en dos humanos es una carga, es un veneno realmente para la salud y sobre todo para ir a una muerte sin sentido. Tenemos que tener mucho cuidado en el confinamiento porque muchas familias, muchas personas en este momento, ya a 2 meses y medio, a 3 meses y medio, están viviendo sus estados existenciales como una desesperanza perdida, con indefensión, como que no puedo hacer nada y sobre todo que no tiene sentido el confinamiento. Cuando eso no tiene sentido, se revierte en un síntoma. Recuerden que estamos hablando de síntomas psicosomáticos muy importantes, síntomas físicos que están allí en el cuerpo y que a veces no... Fíjate, una de los síntomas que está ocurriendo ahora es los conflictos de piel, que son conflictos de contacto. Nadie toca. Si estás en un confinamiento, bueno, todo lo que es el medio social reducido, los amigos reducidos, la recreación reducida. Entonces, el no me toques, y si de paso dentro de la familia nadie me toca, nadie me abraza, entonces pudiese ser que tengamos conflicto de piel, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo y que reacciona, es sensible a todos los conflictos de contacto. Porque de paso, la piel es protección. Bien, entonces me gustaría saber si hay preguntas, Margarita, o alguna reflexión de tu parte para ir dándole una integración a esta revisión del sistema cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio. Bueno, tenemos una pregunta y es una señora que dice que ella migró y que vive en Europa y que de alguna manera comenzó con problemas de hipotensión, o sea, de que se desmayaba porque le bajaba mucho la presión, porque ella, su corazón está en su tierra. Y como que ella trabaja allá, vive allá, tiene la nacionalidad ya europea y sin embargo su corazón y su cuerpo están en su tierra. Eso tenemos como pregunta. Claro. Lo que he dicho se corresponde con la vivencia que ella ha tenido, los vínculos lejanos. Fíjense lo que ocurre. Ella es de un país en donde ha tenido sus arraigos, sus sistemas de pertenencia y de relación. Y va a otro país y vive lo que se llama el síndrome del doble desarraigo. Quiere decir que cuando pasa un tiempito, se empieza a desarraigar de su país de origen, pero como no se ha arraigado completamente en el país de acogida, la persona queda como con un conflicto de identidad. Ese conflicto de identidad es como quedar en el aire, suspendido. Y esa suspensión baja mucho la energía. Y si de paso tiene un sufrimiento de nostalgia, por eso se trabaja la nostalgia, del vínculo que dejó o de las pertenencias que dejó, y eso es un sufrimiento silencioso. Y ese sufrimiento silencioso empieza a ver, si no se resuelve, empieza a hacer síntomas. ¿Qué recomendación yo le daría? Por eso es que utilizamos el abordaje de la persona en cuanto a lo que está viviendo. Mira, en términos generales, cuando uno se va de un país a otro, tiene que hacer un movimiento fenomenológico de preguntarle al alma qué fue hacer a Europa. Porque el alma busca o está buscando conexiones con vínculos, muchas veces vínculos de otra dimensión, es decir, en este caso de los abuelos, bisabuelos, no sé, habría que ver si ella tiene descendencia europea,
Entonces su alma va como a resolver aspectos allí no resueltos. Yo aconsejo a los inmigrantes que lo primero que deberían hacer al país de acogida es hacer un servicio, ofrecer un servicio, cualquiera. Puede ser ayudar a un viejito, a un abuelito, puede ser hacer una obra de caridad, una fundación, donar un dinero, sembrar una mata, porque en ese servicio de entrega al país de acogida, el país me asimila y extiende los brazos. Si yo llego quejándome, si llego con dificultad, si llego enfermo, si llego pidiendo, el país se va a resistir porque la energía de conexión va a ser una energía de carencia. Por lo tanto, serían como TIC que le permiten a ella ir resolviendo lo que es el síntoma. Dos cositas entonces. La primera, hacer un movimiento, eso es un movimiento que nosotros hacemos, no sé si da tiempo en los live que siguen, para hacer los movimientos de reconexión con el alma, para que ella descubra a ver el alma qué la llevó a hacer allí, qué cosas pendientes tiene ella allí con ese país de acogida y con los nexos de descendencia si es que los tiene. El segundo aspecto, entonces, es producir una acción de gratitud, porque la gratitud es el elemento fundamental de la sanación. Cuando hay gratitud, la energía que se regresa de allá para acá es una energía de conexión amorosa y de orden. Entonces, la gratitud ante el país de acogida es sumamente importante. Serían esas dos cositas, pero evidentemente que el sufrimiento de lo que se dejó a lo lejos genera hipotensión y es el sufrimiento silencioso precisamente de baja energía, en este caso sería la hipotensión, la tensión baja. Bueno, Aníbal, voy a contextualizar un poco lo que estamos diciendo. Contextualizar es traerlo a lo cotidiano, traerlos a las vivencias que estamos viviendo la mayor parte de seres humanos en este mundo. Tú hablaste que una de las cosas más fuertes son los duelos no resueltos. O Sí. yo diría los duelos todavía no reconocidos. Estamos viviendo situaciones que nos cogieron de sorpresa, que es un agente externo que no depende de nosotros y no está en nuestras manos hacer algo para solucionarlo y todo, y que nos ha traído de alguna manera confinamiento, nos ha traído pérdidas que todavía no son valoradas, porque el rato que ya comencemos nuevamente a salir y a ver todo lo que se perdió, todo lo que ya no tenemos, todo lo que ya no se puede recuperar, porque todos teníamos como un proyecto de vida a mediano, a largo plazo, en el que ya estaba planificado muchas cosas laborales, muchas cosas familiares, muchas cosas de recreación, muchas cosas inclusive de comprarse una casita, de ir a vivir a algún lado o ciertas cosas de esas que para muchos son cosas que ya no son recuperables. Una. Otras que son recuperables y que hay que modificarlas, cambiarlas o mirarlas de otra forma, y otras que hay que construirlas. Y de lo que yo me he dado cuenta, muchas personas todavía no logramos mirar la pérdida, no logramos asumir que realmente esto está pasando, que esto pasó y que perdimos muchas cosas. Y cuando a las pérdidas, a estos duelos que ni siquiera los podemos hacer porque todavía no entendemos y no sabemos bien lo que se ha perdido, los vivimos en soledad o de alguna manera sin sentido. Decir, ¿para qué? ¿Para qué? Y no podemos reflexionar, decir, bueno, hacer el duelo. Y tú decías algo bien importante que es la importancia de los rituales. Los rituales para hacer una transición, para poder de alguna manera reconocer que sí, que me duele, que perdí muchas cosas, que esto no es algo que yo elegí o que de alguna manera algo que soñé o estaba en mi camino y que sin embargo lo estoy viviendo, lo estoy pasando, lo estoy sintiendo y que comienzan a aparecer muchas pérdidas en el camino. Entonces, una forma, tú dices, hacer rituales de duelo,
hacer rituales de pérdida y de transición de este momento para prevenir. Porque una de nuestras visiones dentro de la fundación es, bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Hagamos algo de prevención, eduquemos a las personas y muchas veces es importante reunirnos entre todos los que hemos vivido una experiencia similar. Y ahora estamos en el campo más amplio de que todos hemos vivido una experiencia de este tipo y es reunirse, reconocer el dolor, reconocer la pérdida, contar la vivencia, reflexionar qué sentido tiene esto en mi vida, qué aprendí, qué me trae, qué nuevo puedo yo hacer con mi persona, con mi vida, con mi familia, con mi sociedad y cómo nos vamos a unir para reconstruirnos como personas, reconstruirnos como familias, reconstruirnos como sociedad y no comenzar otra vez con el chip de autómata de que levantarse, trabajar, hacer, consumir, comprar, hacer, y es como el robot que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué dirías tú que sería una manera o una forma de encaminar conscientemente para evitar también un daño en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro cuerpo, y que lo que estamos viviendo sea realmente un maestro en nuestro camino? Sí, son como tres cositas, o tres cosotas grandotas. La primera, revisar bien cómo llevamos nuestra vida. Eso es básico. Hacer una revisión en profundidad, sobre todo si tenemos un proyecto de vida, en qué nivel lo tenemos. Si está colapsado, si está detenido, si puede tener fluidez, etc. Y sobre todo hay niveles de estrés que hay que disminuir, ¿no? Pues sobre todo esa adicción a la prisa, a la carrera, etc. El segundo nivel de análisis sería todo lo que todo lo que está entrando en nuestro sistema, sobre todo la alimentación, si estamos haciendo ejercicio, estilo de vida, etcétera, etcétera. Y la tercera sería trabajar mucho la ecuanimidad. Yo creo que aquí Buda apuntó bien cuando habló del el germen del sufrimiento. El germen del sufrimiento está ubicado, porque de paso es una posición muy de la actitud. Está ubicado en el apego que nosotros hacemos ante lo que nos disgusta y el apego a lo que nos gusta mucho. Eso se llama dependencia a la adversión o dependencia a la avidez. Viene muy bien las jornadas de meditación, una meditación diaria de un cuarto de hora en donde practiquemos la observación corporal, porque allí en ese hábito de observarnos es dejar pasar aquellas sensaciones que nos molestan y no engancharnos a aquello que nos produce mucho placer. Esa ecuanimidad, si la podemos llevar a toda la relación de la vida, sería una maravilla, porque entonces en gran parte del sufrimiento que nosotros tenemos es a las cosas. A las Tengo cosas una pregunta, mi querido Aníbal. No sé si antes de cerrar nos puedes ayudar con una Sí, pregunta cómo en no. Facebook. Dice, tener insuficiencia valvular congénita de válvula aorta bicúspide, ¿cuál sería la implicación sistémica? Allí estamos hablando de una memoria transgeneracional, ¿no? Lo congénito. La epigenética ha demostrado que la memoria celular viene programada de atrás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que revisar muy bien, muy en profundidad, lo que hemos estado transitando hoy. Todo lo que es el proceso de vinculación de la persona a su vida de vínculos afectivos. Esa dimensión sintomática está señalando que hay una obstrucción, hay un bloqueo del vínculo que no ha permitido realmente vivirlo. Es lo que llaman por ahí las grandes penas. La persona tendría que ver cuál es la pena que está anidada en su vida y esa gran pena es la que tendríamos que atender para que el síntoma no se lo siga mostrando. Evidentemente que no vamos a pretender que si ella hace eso ya va a desaparecer el síntoma, porque hay una cosa que se llama, o un proceso que se llama retirar los escombros.
retirar los escombros es que el médico alopático sí tiene que intervenir allí, ¿no? Una vez que intervenga, que regularice el síntoma, dice que mejore la función, no deberíamos nosotros estar muy pendientes de si hemos tenido una gran pena, elaborarla o resolverla para evitar que se presente nuevamente otro síntoma mucho más grave en otro nivel del cuerpo. Esa sería la gran enseñanza, ¿no? Pero que la medicina tiene que entrar en donde tiene que entrar, es necesario que entre, evidentemente. Pero le ayuda mucho que ella haga una toma de conciencia de la gran pena que tiene, que generalmente es lo que yo he visto en consulta, que se anida en la persona y no hay manera de que esa gran pena se elabore, se digiera, mejor dicho. Pregúntale si hay más digestivos, porque los problemas digestivos están correlacionados con aquello que nos ha sucedido y que no terminamos de digerir. Listo, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas, mi Marga. Yo creo que esas preguntas se van a quedar para cuando estemos hablando de los diferentes sistemas, porque hay un tema de alimentos, hay un tema de epilepsia. Entonces yo creo que esos se irán viendo de acuerdo a los temas que vayamos hablando todos los jueves. Exacto. Bueno, gracias Tati, que está tras bastidores atendiendo a las personas que nos siguen en Facebook. Voy a hacer una recopilación. Estamos mirando de una manera sistémica desde muchos puntos de vista de ciertas teorías que también son sistémicas, lo que es el síntoma como camino, como maestro de sanación, y no únicamente de sanación de nuestro cuerpo, sino de encontrarle sentido a la vida, encontrar un camino diferente, encontrar un mensaje, encontrar un regalo que nos trae para nosotros poder decidir cambiar el estilo de vida. Y dentro de esto es importante tener un proyecto de vida, tener un estilo de vida y tener ecuanimidad, que más o menos es un desapego ni a las cosas que nos gustan demasiado, ni a las que nos disgustan. Entonces, esto sería una respuesta, un camino, y vamos a ir tratando los diferentes sistemas. En esta ocasión hicimos, yo digo, una pasada, porque esto tiene mucha profundidad y tiene muchas cosas que vamos a ver en el taller, en los 4 talleres que vamos a hacer de el síntoma como maestro, que lo estamos iniciando el mes de junio. La primera semana de junio, los días jueves, después de la conferencia, de las conferencias que da Aníbal, vamos a tener un curso de 2 horitas cada jueves durante un mes, y ese va a ser el primer módulo para ver de manera más profunda, sistémicamente, qué nos trae el síntoma como enseñanza y como cambio de estilo de vida. Así es que les invitamos a acompañarnos todos los jueves en estas reuniones que están en Facebook, las pueden acceder de manera gratuita, y también a los talleres que estamos dando ya para personas que están viviendo con este síntoma y que quieren amigarse o mirarlo de una manera diferente, una manera sistémica y visto desde muchos puntos de vista para encontrar cuál es el enigma o cuál es el secreto que nos trae para el cambio en nuestra vida. Te agradecemos mucho, Aníbal, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Así es que nos estamos viendo el próximo jueves, y el próximo jueves revisaremos otro sistema de nuestro cuerpo y cómo los síntomas en este sistema pueden leerse o nos pueden traer información. Así es que muchas gracias. Y les esperamos hoy en la noche, a las 7 de la noche. Tenemos otra conferencia. Tati, ayúdanos, ¿quién está hoy a las 7 de la noche, por favor? A las 7 de la noche estamos con Catalina Villafuerte tratando sobre lo que es las familias que tienen personas que están en consumo de alcohol u otras drogas.
Bueno, ya sabemos, las familias que tienen problemas con alcohol o otras sustancias nos pueden acompañar a las 7 de la noche. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo a las 7 de la noche. Bueno.